Shabbat Shalom, amados, aquí estamos con ustedes conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo tiempo de enseñanza y en cuenta regresiva a la fiesta que se nos viene ya la próxima semana, que es la hermosa fiesta de Shavuot, fiesta que también se conoce en el griego como Pentecostés y también se le conoce como la fiesta de las semanas en la traducción oficial desde Shavuot. Pues Shavuot significa semanas y se puso en griego, ¿no es cierto?, de la semana. Y también ocurre que ya mañana estamos entrando ya al primer día, mañana en la tarde. Ustedes bien saben que los días se cuentan de tarde en tarde. Mañana en la tarde iniciamos el primer día del tercer mes del calendario celestial. Entonces, de ahí empezamos ya con cuenta regresiva para llegar justamente a Shabbat y también a la fiesta de Shavuot. Una de las cosas que hoy día vamos a revisar son los tiempos paralelos en relación a estas mismas fechas. Cosas que ocurrieron en su momento y cosas que ya han ocurrido días antes de la fiesta que corresponde a la fiesta de Shavuot. Vamos a revisar en la escritura varias partes que son bien interesantes para ir ubicando literalmente en el tiempo en relación a las cosas que ocurrieron en las mismas fechas, en lugares y en tiempos distintos. Pero antes de ir a eso, les vuelvo a recordar nuestros libros de estudio, resumen de la escritura, conociendo la vida eterna de principio a fin. Recordemos que este libro es del 2022 y claramente se ha ido actualizando, es decir, ha tenido nuevas ediciones varias veces ya y hoy día claramente tiene un material bastante más maduro todavía de lo que tenía en el 2022. Dicho eso, después continuamos con el segundo libro de estudio que corresponde a Luz en medio de las tinieblas, con 17 temas que también han sido profundizados y han sido revisados en el pasar de este tiempo, que este libro ya es más moderno, tiene desde 2024, así que ha estado ya en trabajo, etcétera, y claramente se ven que hay muchas cosas más que el Padre ha ido añadiendo para darle más sustancia y claramente dar un fruto literalmente más carnoso, por decirlo de alguna forma, y más jugoso para poder justamente saborear su palabra y entender más profundamente todos los planes y el plan general, el plan eterno que el Padre tiene con nosotros aquí en la tierra. Bueno, dicho eso, quiero que primero que todo se vayan a Hechos capítulo 1, verso 1, porque de ahí en adelante vamos a ir revisando lo que se nos va a ir ordenando justamente en los tiempos, porque hoy día recordemos que vamos a revisar un tema que se llama tiempos paralelos. Y como ya les comenté, mañana en la tarde iniciamos el primer día del tercer mes. Y en este caso particular, ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Porque claramente todo lo que está en la Escritura está en relación justamente con los tiempos espirituales, con los tiempos del Malhut. Y claramente el Padre tiene un calendario profético en cada una de estas fiestas. Y es por eso que para quienes somos parte del reino, para quienes somos parte justamente de su asamblea mesiánica, entendemos claramente cuál viene siendo el tiempo celestial que no coincide de ninguna manera con los tiempos terrenales. Entonces, cuando una persona ha hecho teshuvá, se ha arrepentido delante del Creador por haber transgredido la Torá y ha abierto su corazón para recibir a Yeshua como el Mashiach de Israel, claramente en ese instante su nuevo nacimiento comienza todo un entendimiento para comprender las Escrituras y es por eso que se le llama nacer de lo alto. Y si nazco de lo alto, debo empezar a entender y a caminar en la voluntad de lo alto. Entonces, por lo tanto, el conocimiento de la Torá, el conocimiento de las fechas, el conocimiento del calendario lunar, que es el calendario que claramente nos rige, todo eso es parte del entrenamiento y del conocimiento que nosotros debemos de tener, porque recordemos que el Padre en el cuarto día establece el tiempo cronológico para el planeta. Eso incluye claramente las señales de los cielos, de la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas. Entonces, por lo tanto, nuestros tiempos están literalmente conectados con el cielo. Nada que ver con lo que nosotros tenemos en el ámbito natural, que tiene un régimen literalmente romano, porque usted bien sabe que el calendario que hoy día rige, Roma lo estableció a través de la Iglesia Católica con el papado. Bueno, dicho eso, entramos a lo que recién comentamos, Hechos 1, verso 1. Y aquí vamos a poner mucha atención porque esto es una antesala justamente para la fiesta de Shavuot.
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Fíjese que aquí hay dos cosas que él hizo. Manifestó, creó, hizo cosas, ¿no es cierto? Y a la vez enseñó. Es decir, hay un doble propósito, hay un doble trabajo, por decirlo de alguna forma. La enseñanza estaba en qué? En Torah. Y posteriormente las acciones, las conductas y las manifestaciones del poder del Ruach HaKodesh claramente también los tenía que enseñar, pero él hizo muchas cosas. Señales, milagros, prodigios. Entonces, aquí vemos claramente cómo Lucas, que es que escribe todo Hechos de los Apóstoles, usted bien sabe que Lucas era médico, por eso usted se va a dar cuenta que hay varias cosas muy específicas, muy ordenadas, y va todo de manera bastante cronológica. Entonces, dice claramente, comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mitzvot, mandamientos, por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a los Shelahim, es decir, a sus apóstoles, ¿no es cierto?, que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, sin cuestionamiento, apareciéndoseles, escuchen muy bien esto, durante 40 días y hablándoles acerca del Malhut de Yahweh. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente: fueron 40 días de ministración, de un post-entrenamiento, es por decirlo de alguna forma, ya tuvieron el entrenamiento durante 3 años y medio, más como por decirlo de alguna forma un posgrado, ¿no es cierto?, en su resurrección. Cuando él resucita, durante 40 días él estuvo ministrando Malhut, estuvo entrenando y entregando reino. Y el punto está que eso fue durante 40 días. Recordemos que el número 40 también nosotros nos habla de varias cosas. Recordemos que fueron 40 días y 40 noches justamente el juicio sobre el planeta para el primer mundo, ¿no es cierto?, con respecto a las lluvias que fueron en los tiempos de Noé. 40 días y 40 noches claramente fue la lluvia. Luego fueron 40 años lo que Israel estuvo vagando en el desierto a causa de la incredulidad que tuvieron para no entrar a la tierra prometida de Canaán. Y luego vemos a Mashiach, ¿no es cierto?, que estuvo 40 días también en ayuno. Y resulta que aquí encontramos nuevamente el número 40. Y ahí algo ocurre. Miren lo siguiente. Y habló apareciendo 40 días y hablándoles acerca del Malhut de Yahweh. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿no es cierto?, sino que esperaran la promesa del Padre, las cuales les dijo: oíste de mí. Porque Yohanan ciertamente sumergió en agua, mas ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Es decir, hay un sumergimiento, una llenura, literalmente, usted sabe lo que significa sumergirse, ¿no es cierto?, estar tapado de agua. Bueno, es lo mismo que estar sumergido en el Ruach, llenos, absolutamente llenos del Ruach HaKodesh. ¿Para qué? No solamente para poder entrar a entregar el mensaje, ¿no es cierto?, del Malhut a todo lugar a donde ellos tenían que ir, sino que para que ellos también habitaran en el mandamiento. Es decir, usted bien sabe que el reino, el Malhut, es Torah. Por lo tanto, si estaban llenos del Ruach HaKodesh, era una promesa que no solamente venía por parte de Mashiach, sino que ya era promesa profetizada, que Mashiach claramente también lo declaró. Ahora, el estar sumergidos en el Ruach HaKodesh, ¿cuál es el propósito? Para una fiesta que próximamente se nos viene, que era la fiesta de Shavuot. ¿Y qué se celebra en Shavuot? La entrega de la Torá. Y si el Ruach HaKodesh iba a llegar en esa fecha, está diciendo claramente que es la combinación perfecta, ¿no es cierto?, para que cuando se entregue la Torá, más la llegada y la llenura del Ruach HaKodesh, podamos vivir en la voluntad del Padre, la cual es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, persona que crea que el Ruach HaKodesh o la llenura del Ruach HaKodesh es solamente para una manifestación, entre comillas, de poder, para una manifestación de lenguas, cosas como las que ya hemos escuchado y hemos visto durante muchos siglos en el ámbito religioso, claramente dista
a algunos metros, por decirlo de alguna forma, de la realidad del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh viene para que caminemos en la voluntad del Padre y tengamos los menos tropiezos posibles. ¿Y por qué lo digo? Porque claramente también hay una conducta personal que uno debe de madurar. El Ruach HaKodesh no va a ser una varita mágica que usted lo va a transformar de un día para otro. No, la transformación viene desde su interior y eso implica su voluntad. Si usted no quiere transformarse, si usted no quiere cambiar, difícilmente el Ruach HaKodesh lo va a ayudar a que eso ocurra. Los milagros existen, por supuesto que sí, frente a una circunstancia que no tiene forma de ser cambiada, pero cuando sí existe la manera de ser cambiada, claramente nosotros tenemos la responsabilidad de que eso ocurra. Bien, dicho eso, acá dice nuevamente, porque Yohanan, verso 5, Yohanan ciertamente lo sumergió en agua, ¿no es cierto? Por eso tuvo un propósito. Ahora, el sumergirse en el Ruach HaKodesh viene claramente con un programa y con un diseño y con un deseo de parte del Padre para completar un plan, el cual justamente fue quebrado, ¿en dónde? En Edén, en el principio, cuando justamente Adán con Eva transgreden la primera Torá del Padre. Y en ese instante, el Ruach HaKodesh, que sí, efectivamente, estaba en Adán y en Eva, se volvió nuevamente al Padre y los dejó literalmente solos y también los dejó ciegos, es decir, con respecto al mundo espiritual. No podían ver lo que el mundo espiritual era y quedaron solamente viendo una sola dimensión, que ven siendo las dimensiones naturales que hoy día todas las personas ven. Pero para aquellos que han nacido de lo alto y han sido sellados con su Ruach HaKodesh, claramente van a volver a restablecer el diseño original que fue establecido en Edén. Ahora, continuamos, verso 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Adón, Señor, ¿no es cierto?, ¿restaurás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad o en un solo poder. Porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. La pregunta, ¿en qué día fue ese? ¿Qué es lo que nos dice justamente el verso 3? Que durante 40 días, es decir, en el día número 40, lo cual, ¿usted sabe cuándo fue el día 40 conforme a la cuenta del Homer? Justamente fue este día miércoles de la semana que estamos terminando, el día miércoles 13 de mayo, fue el día 40. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que estamos leyendo nosotros aquí literalmente ocurrió hace un poco más de 2000 años, hace 3 días, hasta 4 días atrás, ¿no es cierto? En el día 13 de mayo de este año 2026, que cayó día miércoles. Ese día miércoles, para nosotros aquí en el 2026, estaba ocurriendo literalmente esto. Mashiach estaba teniendo este diálogo justamente con los Talmidim con respecto al tema del Malhut, del reino. Ellos habían recibido el reino, la palabra del reino celestial, pero aquí le hacen una pregunta terrenal. Y Mashiach claramente con su amor y sabiduría les da a entender que hay cosas que todavía no es el tiempo de entenderlas, porque claramente no estaban entendiendo que el reino de Israel es una representación aquí abajo en la tierra del reino celestial, puesto que el Padre había entregado las leyes celestiales para que se manifestasen acá abajo en la tierra a una nación. ¿Y esa nación cuál fue? Israel. Entonces, por lo tanto, el Malhut Hashamayim, que los que mismo dijo Mashiach, hagan Teshuvah porque el Malhut Hashamayim se ha acercado, es porque el restablecimiento del reino, que es la voluntad del Padre para con nosotros aquí abajo en la tierra, se estaba acercando. ¿Para qué? Para que nosotros nos volviéramos
justamente a su Malhut, a su reino, a su Torá, a su voluntad. Entonces, cuando están preguntando por el ámbito natural, Mashiach, ¿qué les dice? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, porque recibirán poder. O sea, se da cuenta que aquí le dice, no es el asunto el reino de Israel, el asunto es el reino que se perdió en Edén, que es el reino celestial. Israel tenía que tener justamente la primicia como nación de cuál era la voluntad de la pureza, de la justicia, del shalom. ¿Cuáles son los tres pilares del Malhut? Recordamos, ¿no es cierto? Es justicia, shalom, alegría o gozo, simjá, ¿no es cierto? Entonces, el punto es lo siguiente, si eso no existe en un territorio, la pregunta, ¿está literalmente reinando el cielo sobre ese territorio? Usted tiene que resolverlo. ¿Están esas tres condiciones vistas y manifestadas en el territorio? Si lo está, el Malhut Hashemain está gobernando. Si no está, el Malhut Hashemain no está gobernando. Así de simple. Pero ¿cómo el gobierno se manifiesta en un territorio? A través de las personas. Así es. Cada persona es un portador del reino en la medida que camine en la voluntad del Padre. Eso que implica cumplir con sus mandamientos. No mentir, no robar, claramente honrar y guardar, santificar, ¿no es cierto? Apartar este día, que es el día de Shabbat, ¿no es cierto? Tal cual como el Padre lo estableció, no tener idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Usted, yo creo que ya debería de conocer cuáles son las 10 palabras, que así también se le conoce en Israel, como también los 10 mandamientos, que es lo mismo. Entonces, cuando entendemos eso, obviamente, ¿qué es lo que el Padre aquí está mostrando a través de Mashiach? Lo que se va a establecer es el diseño original en el territorio de Israel, que originalmente viene siendo el territorio de Edén. ¿Y dónde está justamente el paraíso, que vendría siendo la capital de Edén? En la misma capital que hoy existe en el territorio de Israel. Jerusalén, es decir, la ciudad de las paces, la ciudad donde todo está en shalom. Y es por eso que se llama la ciudad de la paz. Pero si nosotros sabemos que en el hebreo la terminación im implica un plural, es decir, que estamos hablando que es la ciudad de las paces, es decir, hay paz en todo orden de cosas. Entonces, cuando ya entendemos eso, claramente vemos que aquí todavía hay ciertas cosas que los Talmidim todavía no las habían madurado de alguna manera. Ellos todavía siguen mirando un poco el ámbito terrenal, el ámbito natural, cuando Mashiach estaba estableciendo lo espiritual. Bueno, vuelvo a repetir, el día 13 de mayo, días atrás, miércoles, fue literalmente hace 2000 años atrás, infracción, lo que ocurrió en este instante. El momento en que Mashiach es alzado a los cielos, ocurrió justamente el día 13 de mayo de este año, hace 2000 y fracción de años atrás. En el mismo día, porque estamos hablando de la cuenta del Omer, y ese día, el día 13 de mayo, fue literalmente el día 40 de la cuenta del Omer. Y de ahí en adelante, si usted cuenta hasta la próxima semana en Shabbat, ¿cuántos días le va a dar? Literalmente le va a dar 10 días más, que corresponde a la fiesta de Shavuot. Así que bueno, seguimos avanzando. Vamos a ir viendo cómo efectivamente siempre estuvo predicando y enseñando Torah Pablo, Rab Shaul o Saulo de Tarso. Hechos capítulo 20, verso 13. Dice así: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, pero ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al siguiente llegamos, vuelvo a repetir, navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Ustedes me dirán, ¿qué estamos leyendo? ¿Cómo se entiende? Nada mucho.
Resulta que estamos viendo las travesías de Pablo en todos los lugares a donde él fue, porque claramente él tenía trabajo en ciertas regiones, pero que tiene que ver con lo que estamos conversando. Escuche muy bien lo que viene ahora. Estoy leyendo el verso 5, vuelvo a repetir. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Seguimos con la historia, ¿no es cierto? Vamos viajando. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Shavuot, si le fuese posible, en Jerusalén. Se puede dar cuenta, todo lo que le estoy comentando, fueron aquí, acá, porque por ahí hay un propósito. Fíjese que no se quedó ningún día en el territorio que podrían haber habido discípulos ahí, Talmidim. No, él iba con un propósito de llegar en lo posible, ¿no es cierto?, a Jerusalén para celebrar lo que vamos a celebrar nosotros la próxima semana, el próximo Shabbat, que es la fiesta de Shavuot. Es decir, aquí hay una cosa absolutamente clara, que los tiempos celestiales siempre estuvieron presentes en el corazón de Pablo y por lo tanto claramente las fiestas que siguen estando vigentes hasta la eternidad, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Pablo claramente también estaba consciente de eso. Podría estar ministrando en cualquier lugar, pero él tenía claro que la fiesta de lo posible celebrarla en casa en Jerusalén. Pero si no era posible así, claramente la fiesta la celebraría ¿con quién? Con los Talmidim, donde les tocara la fecha. Ahora, miren lo que pasó acá. Voy a volver a repetir justamente el verso 16 para que usted lo vuelva a tener claro. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Shavuot, ¿no es cierto?, si le fuera posible en Jerusalén. Es decir, llegar a Éfeso y de Éfeso viajar rápidamente a Israel para poder estar justamente en Jerusalén. Pero algo al parecer ocurrió. ¿Y cómo sé que algo ocurrió? Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 16, verso 5 en adelante, y aquí vamos a ver nuevamente cómo se conectan las historias, porque recordemos que todo Hechos de los Apóstoles nos muestra donde Pablo levantó justamente comunidades israelitas que estaban volviéndose a Mashiach, creyendo el mensaje de salvación, y claramente eso implicaba enseñar Torá. Porque claramente entendemos que después de una deportación de muchos años, muchos de los israelitas que estaban en la diáspora habían perdido sus raíces hebreas y habían perdido claramente su cultura. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo a los gentiles, conocidos claramente como los israelitas de la diáspora, ¿no es cierto?, que estaban fuera del Estado de Israel y que aún más habían sido justamente ellos? Ellos habían sido justamente echados fuera por el Padre ¿a causa de qué? A causa de su rebeldía en contra de la voluntad del Padre, que era la Torá. Un segundito. Gracias. Entonces, cuando entendemos eso, que literalmente los gentiles son israelitas en la diáspora, los cuales habían sido deportados del territorio de Israel por causa de la rebeldía de sus ancestros, esas comunidades claramente tenían que volver nuevamente al conocimiento del Elohim de sus padres, y eso implicaba cómo a través de la Torá. Entonces, cuando se enseña Torá, se enseñan también los tiempos celestiales que vendrían siendo las fiestas solemnes o los Moadim, que se le conoce como los tiempos señalados o los tiempos establecidos por el rey. Ahora, dijimos, 1 Corintios, capítulo 16, estamos hablando del último capítulo de la carta de 1 Corintios, en el verso 5 en adelante dice así: iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con ustedes o aún pase el invierno. Es decir, usted se puede dar cuenta que Pablo no hacía una visita de 1 o 2 días. Estaba mucho tiempo en un lugar porque tenía que ministrar Torá y claramente ministrar pastoralmente algunas cosas, lo más probable, ¿no es cierto?, en las comunidades. Entonces, él estaría 2 o 3 meses en un lugar,
o inclusive en algunos momentos, dice, al principio estuvo 2 o 3 años en ciertos territorios. Entonces, ¿por qué? Porque había que fortalecerlos, hacerlos madurar. Y ahí también Pablo se iba a dar cuenta quienes tenían algún llamado a nivel ministerial para claramente dejarlo a cargo de la obra, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la obra? Edificar el cuerpo de Mashiach, el cual es el templo del Ruach HaKodesh, que claramente corresponde a la representación del Malhut Hashemayim aquí abajo en la tierra. Entonces, cuando entendemos eso, Pablo dice, y podrá ser que me quede con ustedes o aún pase el invierno para que ustedes me encaminen a donde haya de ir. Es decir, después que haya terminado su trabajo con esa congregación, los dejan dando nuevamente y de ahí ellos los encaminan, ¿no es cierto?, a el territorio próximo que le corresponde ir a ministrar. Verso 7. ¿Por qué no quiero verlos ahora de paso? ¿Se fija? O sea, no quiero hacerlo esto a la rápida, ¿no es cierto? Pues espero estar con ustedes algún tiempo, ¿ya? Si el Adón así lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Shavuot, que es lo que había dicho recién Lucas, que tenía ganas de pasar directo a Éfeso para después nuevamente embarcarse para llegar a Jerusalén para la fiesta de Shavuot. Pero resulta que aquí ocurre algo. Fíjense, nuevamente, verso 8. Pero estaré en Éfeso hasta Shavuot, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es decir, en el instante que llegó nuevamente a Éfeso, donde ya había una comunidad, al parecer sí habían más almas que el Padre les tenía, Mashiach le tenía ya a él dispuestas, y empezó él a entregar palabra, empezó a ministrar, etcétera, etcétera. Y claramente la fiesta de Shavuot nunca le dio para poder entregar justamente a Jerusalén. Así que la tuvo que celebrar ¿en dónde? En Éfeso, porque ahí se le abrió, como él bien dice, ¿no es cierto?, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Aquí recuerde que está mandando esta carta a la comunidad israelita que está en Grecia, en Corinto, ¿ya? Ahora, mire lo que dice más abajo. Y si llega Timoteo, porque claramente había un proyecto de encontrarse juntamente con Timoteo, lo más probable allá en Corinto, ¿no es cierto? Miren que esté con ustedes con tranquilidad porque él hace la obra del Adón así como yo. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál vendría siendo quizás el rasgo ministerial que Timoteo tenía? Muy simple, habrían 2 opciones. Una particularmente como un maestro, como un, ¿no es cierto?, moré, o lo más probable como un shelahim, como un emisario, como un apóstol, o también quizás como pastor. Pero difícilmente podría ser pastor porque si no estaría en el redil. ¿Se da cuenta? Sin embargo, aquí da la posibilidad de pensar que Timoteo sí claramente había sido formado, ¿no es cierto? No porque Pablo haya querido formarlo, sino que venía con el llamado del apostolado, es decir, un enviado. Entonces, fíjese lo que dice acá. Y si llega Timoteo, mire que esté con ustedes con tranquilidad porque él hace la obra del Adón así como yo. Es decir, está haciendo el mismo trabajo. ¿Se fijan? Es el mismo trabajo. Por tanto, nadie le tenga en poco. Porque lo más probable, claramente, usted bien sabe que era joven, en proporción a lo que claramente vendría siendo Pablo, ¿no es cierto? Pablo ya era un hombre maduro, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que dice acá. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínele en shalom, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Ya, nos iban a encontrar en Corinto, no se van a encontrar en Corinto, así que ahora cuando esté él allá en Corinto y haga la administración, ordene las cosas que tenga que ordenar, porque si no hay mucho que ordenar, amén, qué bueno que las cosas están funcionando bien. Pero en ese instante, cuando él ya hubiese hecho su trabajo, tenían que encaminarlo justamente de nuevo a Éfeso, porque ahí es donde él estaba residiendo en ese momento. Así que, amados, esto les comento hoy día y espero que haya sido también de luz para ustedes, porque literalmente nunca Pablo no enseñó que no fuese algo que fuese Torá, solamente Torá. Enseñó los tiempos y enseñó claramente de que hay una preparación que uno tenía que estar claramente atento a los tiempos celestiales para entrar a la fiesta que claramente son proféticas por parte del Padre. Aquí hemos visto tiempos paralelos en relación a lo que ocurrió hace 2000 años atrás y hace un poco, y de ahí a un poco más de tiempo avanzado, ¿no es cierto?, en los tiempos de Pablo. Y claramente también vemos que hoy día estamos justamente ya a las puertas de la fiesta de Shavuot, pero viendo claramente lo que ocurrió en primera
en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, el instante en que Mashiach fue alzado a los cielos, literalmente ocurrió, si nosotros lo hubiéramos llevado el reloj y hubiéramos hecho una administración para este día, que fue el día 40 de la cuenta del Omer, hubiese caído este miércoles que recién justamente vivimos, el día miércoles 13 de mayo del 2026. Literalmente estaba ocurriendo lo que acabamos de leer acá también en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. Amados, espero que esto les sirva de conocimiento y de entender claramente cómo se estaban dando todas las cosas durante el tiempo de Mashiach y también durante el tiempo que Pablo estuvo trabajando para el Malhut. Estamos a las puertas de la última fiesta de la primavera para Israel, ¿no es cierto?, que viene siendo la fiesta de Shavuot. Y de ahí nos vamos a saltar algunos meses para esperar el séptimo mes donde se cierran las 7 fiestas. Observen lo siguiente, qué curioso, por decirlo de alguna forma, es decir, que en el séptimo mes del calendario celestial se cumplen las últimas 7 fiestas del calendario y que curiosamente también son 3 fiestas en paralelo. Así que, amados, los dejamos sumergidos justamente en este tiempo de revelación que está llegando. Y claramente, bueno, vamos a estar conectados con ustedes el próximo Shabbat para conmemorar justamente la fiesta de Shavuot. Recuerden una cosa importante. Próximo Shabbat vamos a estar temprano conectados porque la fiesta de Shavuot es una fiesta de mañana. Vamos a estar revisando justamente las escrituras y lo más probable es que vamos a estarnos conectando entre las 9 y las 10 de la mañana del próximo Shabbat, porque claramente es una fiesta de mañana. No es una fiesta nocturna como en el caso particular que claramente ocurrió para las fiestas de Pesaj. Y las demás fiestas claramente no tienen un horario de forma definitiva, pero usted se puede dar cuenta que sí existe en la escritura un horario para experimentar y vivir la fiesta de Shavuot. Así que, amados, estamos esperando conectarnos con ustedes la próxima semana y estaremos justamente ministrando lo que vendría siendo la fiesta de Shavuot a ustedes y a aquellos que se conecten en las naciones. Desde Curacaví, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón, Shalom.